Hola ingeniera, le vamos a presentar el tema de metadatos. El equipo está conformado por Reyes Mendoza Guillermo y su servidor Lazo Sánchez Garibán. Tocaremos los temas de qué es un metadato, cuáles son las características de los metadatos, cuándo pueden ser creados o modificados los metadatos y algunos ejemplos. Hablemos de los metadatos. Datos acerca de los datos. Los metadatos son archivos de información que recogen las características básicas de algún dato o recurso. Representan el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de este recurso. Los datos contienen información geográfica y es esta la que empleamos en un SIG, un sistema de información geográfica para realizar las distintas operaciones que se han visto en diversas materias. No obstante, estos datos pueden resultar insuficientes, ya que el proceso de interpretación mediante el que extraemos la información a partir de estos puede requerir conocer alguna otra serie de elementos. Un ejemplo de metadato global de una capa puede ser el nombre de su autor o la fecha en la que ese dato ha sido creado. Dependiendo del tipo de dato con el que trabajemos y las operaciones que deseemos realizar, con ello los metadatos correspondientes serán más o menos necesarios, pudiendo ser prácticamente irrelevantes o bien completamente imprescindibles. Siguiente, compañero, por favor. Hablemos de las características de los metadatos. Contenido de los metadatos, ¿qué información contienen? Los valores que pueden incorporarse a los metadatos son abundantes, tanto como tipos distintos de información se considera necesario registrar respecto a un dato geográfico particular. Las características de los metadatos asociados a los datos dependerán directamente de estos. La granularidad de los metadatos. ¿A qué elementos particulares hace referencia esa información? Los metadatos están asociados a un conjunto de datos completo. Este conjunto de datos que sirve como unidad a la hora de crear metadatos coincide en general con la idea de capa de un SIG, es decir, cada capa tiene asociado un bloque de metadatos. La forma de almacenamiento de los metadatos, ¿cómo se guardan? Para los propios datos geográficos encontramos diversas alternativas a la hora de almacenarlos. Las dos alternativas principales son el uso de ficheros independientes o el almacenamiento en base de datos. A continuación, mi compañero seguirá con la presentación. Bueno, ¿cuándo pueden ser creados o modificados los metadatos? Los metadatos pueden crearse en el mismo origen de los datos, recogiendo la información al mismo tiempo que se producen los datos en sí. Las organizaciones que se encargan de crear los datos son los responsables de crear, en este caso, los metadatos que los acompañan. Las entidades responsables de distribuir datos geográficos y ponerlos a disposición de los distintos usuarios pueden igualmente crear metadatos en caso de que estos no existan. Los mismos usuarios y beneficiarios de los datos pueden crear metadatos o ampliar los que ya existen. Si estos usuarios modifican los datos, estas modificaciones deben recogerse en los metadatos. Aún así, incluso si no se introducen modificaciones, puede resultar de interés añadir nueva información en los metadatos, particularmente aquella que estos no contengan, pero que pueda tener valor para los objetivos que se persiguen usando esos datos. Bueno, los metadatos pueden ser creados o modificados en los diferentes puntos dentro de la vida de los datos. Uno es cuando se crean los datos, cuando se organizan o catalogan los datos, cuando se modifican o editan los datos y cuando se archivan o descatalogan los datos. En circunstancias ideales, todo esto debería tener asociados unos metadatos y estos últimos deberían de crearse siempre que se creen dichos datos y actualicen siempre que esto se modifique. La modificación de los metadatos, las herramientas para crear y modificar los metadatos son uno, editores de texto, que los metadatos pueden almacenarse en un fichero de texto plano y por tanto pueden editarse con cualquier programa que permita la creación y edición de tales ficheros. El otro son los formularios, que a partir de una definición de campos como lo anterior se pueden desarrollar herramientas más elaboradas que presenten una interfaz gráfica con distintas cajas de texto o listas desplegables. Estas aplicaciones, además de ser más agradables para el usuario, permiten incorporar elementos de validación en el proceso, evitando que en algún campo se introduzcan valores incorrectos o avisando al usuario en caso de que un campo presente un valor sospechoso. Las utilidades: existen aplicaciones que no se emplean directamente para introducir los valores de los metadatos, pero que pueden intervenir en el proceso. Entre ellas están aquellas que chequen y validan los metadatos o los que los preprocesan, dándole un formato adecuado según unas reglas establecidas de antemano, y las herramientas de creación automática de metadatos. Algunos de los valores que se incorporan a los metadatos pueden extraerse de los propios datos, por ello el proceso de creación de metadato puede automatizarse en cierta medida
y existen aplicaciones específicamente diseñadas para realizar esa tarea. Hablemos del primer ejemplo donde se pueden obtener los metadatos. En esta diapositiva se presenta que es Conavio. En el lado derecho se presentan todas las capas que tiene el mapa y del lado izquierdo se presentan los tipos de temáticas que pueden encontrar en la página de Conavio y están al servicio del usuario. Siguiente, por favor, compañero. El ejemplo 2 es la página del INEGI. Aquí, como podemos ver, aquí viene en la parte central el formato que podemos descargar y también de la información que tiene, de la edición, la clave, etcétera. Y aunado a esto, quisimos agregar un ejemplo extra hablando de un SIG que se realizó en una materia anterior. Toda la información se descargó de Conavio y como se puede ver del lado izquierdo inferior del screenshot, se pueden ver las capas. Como se mencionó, cada capa tiene su valor geográfico, su valor de coordenadas, su valor para poderlo encontrar en el espacio. Siguiente, por favor, compañero. Sería todo. Muchas gracias por su atención.